sentada en su pequeña sala, rodeada por un mar de fotografías enmarcadas con pelos de nostalgia y objetos que parecían susurrar historias pasadas, Isabel Ríos sostenía con manos temblorosas un álbum viejo, cuyas páginas crujían como si guardaran secretos olvidados. La luz tenue de la tarde se filtraba por las cortinas, proyectando sombras suaves que danzaban a su alrededor, mientras sus ojos, llenos de arrugas profundas que parecían reflejar décadas de sufrimiento y valentía, se posaban en las imágenes de una época lejana. El aroma a madera envejecida y a papel gastado impregnaba el aire, envolviéndola en un silencio que solo era roto por su respiración entrecortada y los suspiros que escapaban de sus labios, como si intentara liberar el peso de los recuerdos enterrados en su memoria. Con un susurro que parecía salir desde lo más profundo de su ser, empezó a hablar en voz baja, casi como si temiera que las paredes pudieran escucharla. Todo comenzó en 1945, un año que quedó marcado en mi alma como una cicatriz que nunca sana. Tenía solo 12 años, pero sentía en mi cuerpo el peso de una guerra que no solo era de batallas y bombas, sino también de heridas invisibles que nadie quería ver. Mi madre, una mujer fuerte y llena de esperanza, solía decirme que la vida era una lucha constante, pero jamás imaginé que esa lucha sería contra las sombras que acechaban en mi propio hogar. Recuerdo los días en que mi padre, Manuel, llegaba con los ojos enrojecidos por el alcohol y la rabia, y la tensión se cortaba con cuchillo en cada rincón de la casa. Él, que en presencia de otros parecía un hombre respetable, en casa era un animal que se desbordaba en golpes y palabras ásperas. Mi tío, Juan, no era distinto. Ambos, como una tormenta que se alimenta del odio y la desesperanza, ejercían su poder sobre mí con una ferocidad que no lograba entender. La casa, en su apariencia modesta, se convertía en una cárcel donde el miedo era el único compañero cotidiano. Recuerdo que una noche, cuando la luna apenas lograba colarse por la ventana, mi padre me llamó a su lado con esa voz ronca y cortante. «Ven aquí, niña, que tienes que aprender quién manda en esta casa». Su mano se cerró con fuerza en mi brazo, y sentí un nudo en el estómago al ver su mirada llena de ira. En ese momento, un destello de valor cruzó mi pecho, y algo en mí gritó que ya no podía soportarlo. Con un temblor que me sacudía pero también me llenaba de determinación, me retorcí y rompí el contacto, dando un paso atrás. No era solo miedo. Era la primera chispa de rebeldía en medio de un mar de oscuridad. Entonces, en un acto de desesperación y valentía, decidí que tenía que escapar, que ese no sería mi destino para siempre. La noche se volvió mi aliada, y con un corazón palpitante y las manos temblorosas, busqué en la oscuridad un camino hacia la libertad. Cuidé cada paso, esquivando los ojos vigilantes de mi padre y de mi tío, que parecían sentir que algo iba a cambiar esa noche. Con cada pequeño movimiento, sentía cómo la fuerza interna que siempre había guardado en secreto florecía, y aunque el miedo seguía acechando, también surgía una chispa de esperanza. Esa noche, supe que tendría que luchar por mi vida, por mi dignidad, y que quizás, en algún rincón del mundo, habría un lugar donde no hubiera violencia, donde pudiera ser simplemente una niña que soñaba con un futuro diferente. La historia de esa lucha, de esa huida que parecía imposible, quedó atrapada en mis entrañas, y aunque pasaron los años, aún puedo sentir aquella mezcla de miedo y coraje que me acompañó hasta que, por fin, logré romper las cadenas que me ataban a un pasado que juré nunca olvidarme, pero también nunca dejar que me definiera por completo. La rutina de cada día en aquellos tiempos oscuros parecía estar marcada por una constante sensación de incertidumbre que se infiltraba en cada rincón de mi alma. La guerra, con su rugido sordo y su presencia invisible, llenaba el aire de un temor que se volvía casi tangible al despertar cada mañana. La escasa luz del sol, filtrada a través de cortinas desgastadas, apenas conseguía disipar las sombras que se cernían en nuestro pequeño hogar. En medio de ese caos, la figura de mi padre, Manuel, se imponía con una presencia silenciosa pero opresiva, como una sombra que nunca se alejaba del todo y cuyo silencio encubría tormentas internas. Él solía mirarme con ojos fríos, sin palabras,
pero con un lenguaje que hablaba de ira contenida. «No hagas ruido», solía ordenar en voz baja, con un tono que cortaba como un filo, mientras su mano tamborileaba nerviosa sobre la mesa. La tensión en su rostro, marcado por la fatiga y el odio, parecía reflejar que también él estaba atrapado en un laberinto de heridas abiertas por la guerra. A su lado, el tío Tomás, siempre más callado, movía la cabeza en silencio, como si compartiera una complicidad de silencios que pesaba aún más que las palabras. Los días transcurrían en una monotonía que se rompía solo en momentos de violencia o miedo, cuando el sonido de los bombardeos se filtraba por las ventanas y hacía temblar el suelo bajo mis pies. En esas ocasiones mi corazón se aceleraba y mi respiración se volvía entrecortada. A veces mi padre se levantaba de repente y, con una mirada dura, se dirigía a la calle, dejando tras de sí un silencio pesado en el que solo permanecía la presencia inquietante de la sombra de su autoridad. En un rincón, la vieja radio emitía ecos de noticias distantes y crudas que parecían confirmar que el mundo afuera estaba en llamas, pero dentro de nosotros, el miedo se hacía aún más profundo. La guerra no solo destruía edificios ni vidas, sino que también quebraba la paz en nuestro interior, sembrando dudas y heridas que, aunque pequeñas, estaban llenas de un dolor silencioso y persistente. Mi madre, con lágrimas contenidas, me susurraba en secreto: «No te preocupes, hija, esto pasará», mientras sus manos temblorosas intentaban crear una ilusión de calma. Pero en esa casa, en ese tiempo, la certeza era que la violencia y la incertidumbre eran los únicos compañeros, y que en medio de aquella tormenta, sobrevivir significaba aprender a esconder el miedo, a callar y a esperar con la esperanza de que algún día la guerra terminara y la paz volviera a nuestras vidas. Desde que tengo memoria, empecé a notar que en los ojos de mi padre y mi tío había algo que no podía comprender del todo, pero que me llenaba de una inquietud profunda, como una sombra que se arrastraba silenciosa en sus miradas. Ellos solían intercambiar gestos rápidos y furtivos en los momentos en que creía que nadie los observaba, como si quisieran esconder algo que los consumía por dentro. Mi madre, siempre atenta, intentaba disimular el cambio en su rostro, pero a veces sus ojos se llenaban de tristeza o miedo, y en esos instantes la casa parecía volverse aún más opaca, más cargada de secretos no dichos. La tensión en el ambiente crecía sin que apenas nos diéramos cuenta, hasta que en las tardes en las que el sol se filtraba apenas por las cortinas, podía sentir cómo la atmósfera se volvía pesada, casi asfixiante. La voz de mi madre rompía el silencio en susurros: «No preguntes, hija, todavía no es momento». Pero yo, pequeña e inocente, no podía evitar fijarme en esas miradas evasivas, en los gestos entre ellos que se volvían cada vez más nerviosos, como si cada palabra que no pronunciaban fuera un peso que los aplastaba por dentro. La casa, en apariencia sencilla, se había transformado en un escenario de secretos enterrados en lo más profundo de sus almas. Y yo, con apenas 12 años, me esforzaba por entender qué era lo que sucedía, sin comprender todavía que esos gestos y miradas no solo ocultaban miedos, sino también un peligro que lentamente, sin que yo lo supiera, empezaría a marcar mi destino. Cada día, al escuchar el crujido de las maderas al abrir la puerta, o al ver sus caras tensas en la mesa, sentía cómo una corriente fría recorría mi cuerpo, como si el propio aire estuviera contaminado por un silencio que no podía romper, y en lo más profundo de mi ser, una pequeña chispa de temor empezaba a crecer, anunciando que en esa familia había un secreto oscuro, y que en algún momento esa sombra acabaría revelándose. La llegada de la guerra a nuestro pequeño pueblo europeo fue como una tormenta que arrasó con todo lo que conocíamos y amábamos. Recuerdo claramente cómo el aire se volvió pesado, impregnado de un silencio inquietante que solo se rompía por los estruendos lejanos de las sirenas de alarma que parecían llorar en cada rincón. La primera vez que escuché aquel sonido agudo y repetitivo, tenía apenas 10 años, y el miedo se apoderó de mí como una garra invisible que me aprisionaba en el pecho. Mi madre, con las manos temblorosas, me abrazó fuerte y susurró:
No te preocupes, mi niña. Solo son las sirenas. Nada pasará. Pero sus ojos, que antes reflejaban calma, ahora estaban llenos de una ansiedad que no lograba esconder. Y en esa mirada se escondía un temor profundo que también sentí en lo más profundo de mi ser. Cada día, los pasos apresurados de los adultos en la calle, el crujido de las maderas viejas que vibraban con cada explosión lejana y las voces susurradas en la sombra, confirmaban que algo terrible estaba llegando. La guerra se convirtió en un visitante indeseado que instaló su presencia en nuestro hogar y en nuestras almas, transformando lo cotidiano en una escena de cine de pesadilla. La trinchera improvisada en el jardín, donde mi padre y otros hombres del pueblo cavaban en silencio, parecía un símbolo de nuestra vulnerabilidad. Y desde la ventana, las calles desiertas, marcadas por el temor, se extendían como un escenario desolado. A veces, en esas noches interminables, escuchaba a los adultos conversar con voz baja, intentando esconder su angustia, y en medio de ese silencio, yo sentía que el mundo se estaba rompiendo en pedazos y que, sin importar cuánto quisiera volver a la infancia, esa sombra de la guerra había llegado para quedarse, marcando cada rincón de mi alma y preparándonos, sin darnos cuenta, para una lucha que sería mucho más que un conflicto bélico. Aquella noche, el silencio era aún más inquietante que de costumbre. La oscuridad se filtraba por las rendijas de la vieja ventana, y el viento parecía susurrar secretos que no quería entender. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho, mientras mi padre, con la mirada dura y fría, me obligaba a seguir sus órdenes. La casa estaba en silencio, pero en mi interior todo era un caos. Él me agarró del brazo con fuerza, sus dedos como garras, y me empujó contra la pared, diciendo con voz áspera: «Tienes que entender. Esto es por tu bien, niña. No tienes otra opción». Sus palabras se mezclaban con su respiración agitada, mientras su rostro se acercaba peligrosamente y su aliento pegajoso llenaba mi cara. Me sentí atrapada, sin salida, con la sensación de que en ese momento el mundo se había detenido solo para dar paso a aquella pesadilla. En un acto que salió de lo más profundo de mi ser, intenté resistirme. Con toda la fuerza que pude reunir, di un golpe en su pecho y grité con todas mis fuerzas: «No más, por favor, no más». Pero él no soltó su agarre, y en su mirada vi algo que nunca había visto antes. Una mezcla de ira, miedo y una sombra de arrepentimiento que ni siquiera yo podía comprender en aquel instante. La habitación parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si la casa misma conspirara para esconder aquella escena que marcaría para siempre mi alma y mi historia. En ese momento comprendí que no podía seguir soportando aquel peso, que debía encontrar una forma de escapar, de romper las cadenas invisibles que me aprisionaban en un silencio que duraría décadas. Esa noche, la frontera entre la inocencia y la desesperación quedó traspasada, y el miedo se convirtió en mi compañero constante, en una sombra que me seguiría por muchos años, incluso cuando el amanecer finalmente trajo la promesa de un nuevo día. Esa noche, cuando el silencio parecía más pesado que nunca, sentí que la carga de aquel dolor me había llevado al límite. La casa, con sus paredes desgastadas y ventanas empañadas por la humedad, parecía susurrar secretos que solo yo podía escuchar. Con cada respiración temerosa, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera escapar de ese encierro. Aproveché un momento en que mi padre y mi tío estaban en el comedor, discutiendo en voz baja, para moverme con cautela. Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero en medio del caos mental, una idea nació firme y clara. Debía huir. Miré alrededor con atención, buscando objetos que pudieran servirme de herramientas en mi fuga. Mi vista se posó en una vieja caja de madera debajo de la cama, llena de cosas olvidadas. Algunos trozos de tela, un par de pinzas oxidadas, algunos botones y un pequeño cuchillo de costura. Sin hacer ruido deslicé la caja de su escondite y la abrí lentamente, con manos temblorosas, pero decididas. Con cuidado, saqué las cosas más útiles y las escondí en mi mochila improvisada, que había preparado con anticipación, usando una vieja camisa y unos pañuelos que guardaba en un cajón.
Mientras lo hacía, mi respiración se volvió más profunda, y en un susurro apenas audible me dije: «Ya no puedo seguir así. Tengo que salir. Tengo que escapar de esta pesadilla». La sensación de peligro inminente me envolvía, pero también una chispa de valor que no sabía que poseía. Cuando terminé, apreté los puños con fuerza, miré hacia la puerta entreabierta y, en un acto espontáneo, me levanté lentamente. Me escondí en un rincón oscuro, como si quisiera fundirme en las sombras, y con el corazón en un puño, salí silenciosa de aquella habitación. La casa parecía respirar en silencio, expectante, mientras yo caminaba con pasos cortos y rápidos hacia la puerta de atrás. Solo en ese momento, con la vista fija en la oscuridad de la noche, sentí cómo la esperanza se hacía más fuerte que el miedo. Esa noche, en la clandestinidad de la penumbra, decidí que ya no sería víctima, que lucharía por mi libertad, sin importar lo difícil que fuera el camino. Con el corazón latiendo con una fuerza que parecía querer salir de mi pecho, me arrastré con cautela hacia la puerta trasera, con la esperanza de escapar de aquella pesadilla que me había aprisionado durante tantos años. La noche era una cortina densa y silenciosa, solo rota por el crujido de mis pasos temblorosos y el roce de la madera bajo mis dedos sudorosos. El frío de la noche calaba hasta los huesos, pero mi mente estaba en llamas, impulsándome a avanzar, a dejar atrás aquel infierno. Cuando por fin toqué la manija, mis manos temblaban como si tuviera fiebre, pero lograron girarla con un esfuerzo sobrehumano. La puerta chirrió suavemente. La oscuridad me estaba esperando ansiosa, un refugio que ansiaba, un símbolo de mi ansiada libertad. En ese instante, una sombra se deslizó detrás de mí, y una voz cortante y ronca rompió el silencio. «¿A dónde crees que vas, niña?». Antes de que pudiera reaccionar, un brazo fuerte, áspero, me sujetó por la espalda, apretándome contra un pecho que olía a alcohol y furia. Sentí la presión inhumana de su mano en mi boca para evitar los gritos, y en un acto desesperado, intenté zafarme, pateando con todas mis fuerzas, pero fue en vano. La rabia y el miedo se mezclaron en un torbellino que nubló mi juicio, mientras él me arrastraba de regreso, con palabras llenas de ira y amenazas. «Así que quieres huir, ¿eh? ¿Crees que va a ser tan fácil?». La fuerza que me quedaba se convirtió en un grito ahogado, un intento de liberarme, de romper las cadenas invisibles que me atrapaban. Mi cuerpo temblaba, pero mi espíritu, aun en ese momento de máxima desesperación, se negó a rendirse. En medio de la oscuridad, con lágrimas que ardían en los ojos y el corazón latiendo como un tambor desbocado, supe que aquella noche no sería solo un intento más, sino el comienzo de mi lucha definitiva por la libertad. La sombra me apretó más, y su presencia me recordó con crudeza que no solo era una niña, sino una alma valiente que, aunque desgarrada, aún mantenía en su interior un fuego que no podía apagar. Y aunque la lucha parecía perdida, en ese instante sellé en mi mente que no permitiría que ningún miedo me venciera, que cada fibra de mi ser gritaba por escapar y que, tarde o temprano, encontraría una salida, aunque esa noche pareciera estar condenada a ser solo un capítulo más en la larga historia de mi sufrimiento. La noche era un manto de silencio roto, solo por los susurros del viento y el latido frenético de mi corazón, que parecía querer salir de mi pecho en un intento desesperado por escapar del horror. El aire olía a humedad y a miedo, y en la penumbra, la sombra de mi tío se cernía sobre mí, como una bestia hambrienta que no descansaba. Sentí sus manos fuertes y ásperas agarrándome por los brazos, tirando con violencia, mientras su voz ronca y cruel retumbaba en mis oídos. «No te escaparás. Niña ingrata, tú no entiendes quién manda aquí». Pero en ese instante, algo dentro de mí se encendió con una chispa de rabia que no había conocido antes. Con lágrimas ardiéndome en los ojos, en un acto instintivo, solté un grito desgarrado. «¡Ya basta! ¡No voy a más!». Y pegué una patada que lo sorprendió, logrando por un instante soltarme. Sin pensarlo, di un paso atrás, sintiendo el calor de mi propio cuerpo temblando, y sin vacilar, giré con furia y lancé un golpe en su pecho,
aprovechando su momentánea confusión. La oscuridad casi me cegaba, pero mi instinto me llevó a correr con todas mis fuerzas hacia el bosque que se extendía a unos pocos metros, un refugio de sombras y silencio donde la vida aún podía ofrecerme una esperanza. Mis piernas temblaban, casi sin control, y mis gritos se mezclaban con el crujir de las ramas bajo mis pies. La casa quedó atrás, con sus paredes marcadas por el miedo y el dolor, y en su lugar solo quedó el susurro de los árboles y la promesa de libertad. Mientras me adentraba en la espesura, escapando de aquel infierno personal, sentí que el peso de la infancia rota comenzaba a caer de mi espalda, y en el silencio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, supe que esa noche, aunque marcada por el horror, también sería el comienzo de mi verdadera lucha por volver a vivir. Mis piernas temblaban como si no fueran mías. Cada paso que daba en aquel bosque oscuro parecía una eternidad entre sombras y susurros de ramas rotas. La noche, espesa y silenciosa, me envolvía en un manto de miedo y esperanza. Mis ojos buscaban alguna señal de salida, alguna luz que me guiara lejos de aquel infierno. A lo lejos, oí el retumbar de pasos pesados, la patrulla de soldados que buscaban a los fugitivos, y mi respiración se aceleró con cada suspiro entrecortado. «¡Allá va!», escuché la voz grave de uno, que parecía burlarse del silencio tenso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera salirse, mientras mis manos temblorosas buscaban en mi bolsillo la pequeña navaja que había escondido con tanto cuidado. La tensión crecía, y en un instante una rama crujió bajo mis pies, casi como un grito que revelaba mi posición. La mirada de uno de los soldados se posó en mí, sus ojos oscuros y vigilantes, y su voz resonó en la noche. «Allí, allá hay alguien». Mi cuerpo se paralizó por un momento, pero el instinto de supervivencia tomó el control. Sin pensarlo dos veces, giré bruscamente hacia la izquierda, esquivando una zarza espinosa que rasgó mi vestido y cortó mi piel, y me lancé a correr con todas mis fuerzas, sin importar si me perdía entre los árboles o si los hombres me alcanzaban. La respiración se me cortaba, el sudor perlaba mi frente, y mis piernas parecían de plomo. Pero algo en mi interior, la rabia y el deseo de libertad, me impulsaban a seguir adelante. Entre los troncos, esquivando raíces y piedras, escuché un grito más cercano y sentí cómo el miedo se mezclaba con una chispa de determinación. «No puedo volver», la pensé con desesperación, apretando los dientes, mientras una lágrima se escapaba por mi mejilla, confundida entre la humedad del bosque y el sudor de mi rostro. La noche parecía cerrarse sobre mí, pero en esa penumbra, aún al borde de la extenuación, supe que si lograba avanzar unos metros más, tal vez encontraría la salida, la libertad que tanto ansiaba, esa que me había sido negada por tanto tiempo. Y así, con cada paso desesperado, con el corazón martillando en mi pecho y los oídos resonando por el esfuerzo, continué atravesando aquel laberinto de sombras, con la esperanza de que, en la oscuridad, aún pudiera esconderme, aún pudiera salvarme. Después de horas agotadoras atravesando aquel bosque oscuro, mis piernas temblorosas y mi respiración entrecortada, logré encontrar un pequeño refugio clandestino que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La madera vieja crujió bajo mis pies al abrir la puerta con esfuerzo, y un aroma a humedad, madera quemada y un toque de incienso barato me envolvió de inmediato. Dentro, la penumbra era casi total. Solo unos pocos rayos de luna filtraban a través de unas grietas en las paredes, creando figuras danzantes en el suelo cubierto de polvo y telarañas. En medio del silencio, una figura mayor emergió de las sombras. Su presencia tranquila y serena contrastaba con la tensión que aún palpitaba en mi cuerpo. Era una mujer de cabello plateado, arrugas profundas que parecían contar historias de resistencia y ojos que reflejaban una paciencia infinita. Me senté en un rincón, con la espalda contra la pared, temblando y tratando de controlar el jadeo. Ella me miró con una suavidad que parecía atravesar mi piel, y con una voz calmada pero firme, rompió el silencio. «No temas, pequeña. Aquí estás a salvo por ahora». Sus palabras, simples pero cargadas de una empatía que no había sentido en mucho tiempo,
me atravesaron como un bálsamo. Sentí como una lágrima silenciosa rodaba por mi mejilla y me permití soltar un suspiro profundo, como si las fuerzas que me quedaban simplemente se agotaran en ese momento de esperanza. Ella me ofreció una taza de té caliente y me acarició suavemente la mano, como si quisiera transmitirme una paz que aún no conocía del todo. Has resistido mucho, y todavía hay luz en ti, aunque el camino haya sido oscuro y difícil. Susurró con voz dulce, y en ese instante comprendí que, allí, en esa pequeña esquina del mundo, había encontrado un refugio no solo físico, sino también espiritual. La esperanza, esa chispa que aún ardía en mi interior, comenzaba a avivarse con cada palabra, cada gesto, y su presencia se convirtió en una especie de faro que iluminaba el oscuro laberinto de mis miedos, recordándome que incluso en los momentos más desesperados, siempre hay un rincón donde la fuerza puede renacer y la vida puede volver a florecer. En ese momento de calma relativa, cuando parecía que la tormenta interna había disminuido un poco, ella, la mujer que se convirtió en mi refugio en medio del caos, me miró con una calidez que nunca antes había sentido. Sus ojos, profundamente llenos de empatía y fortaleza, atravesaron mis miedos y me entregaron una chispa de esperanza que parecía haberse olvidado en los rincones oscuros de mi memoria. Con una sonrisa suave me susurró: «Tú también tienes esa luz. Solo tienes que aprender a mostrarla». En sus manos sostenía una taza de té caliente, y mientras me la ofrecía, sus dedos temblorosos parecían transmitirme una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Me senté allí, en ese rincón pequeño y silencioso, sintiendo cómo sus palabras se filtraban en mi alma, como un bálsamo que calmaba las heridas abiertas por años de sufrimiento. Ella, que había atravesado su propia tormenta en silencio, me enseñó con gestos sencillos que la rebeldía no siempre era una acción ruidosa ni vistosa, sino una pequeña chispa interna, capaz de encender la esperanza en los momentos más desesperados. Me contó cómo, en aquellos días oscuros, ella había decidido guardar en su memoria la imagen de una mujer que le enseñó, con cada acto de resistencia silenciosa, que luchar por la libertad no era solo escapar físicamente, sino también conquistar la valentía interna para enfrentarse a los propios miedos. Recordé cómo, en esos momentos, ella me dijo con voz dulce: «Nunca olvides que la verdadera fuerza está en tu interior. Aunque a veces parezca que todo se derrumba, siempre hay una semilla de esperanza que puede florecer si la alimentas con tu voluntad». Sus palabras, imbuidas de esa sencillez que solo poseen las historias de quienes han sobrevivido, quedaron grabadas en mi memoria como un acto de rebelión sutil, una semilla que, con el tiempo, germinaría en mi corazón para convertirme en la voz que hoy, con 92 años, aún se atreve a contar esa historia. Porque en ese instante, en esa pequeña esquina del mundo, aprendí que incluso en los momentos más oscuros, la chispa de la esperanza puede ser encendida por quien se atreve a mantenerla viva, y que, en las sombras de la opresión, la verdadera libertad comienza en la decisión de no dejarse apagar. Sentada en la mesa de aquella antigua sala familiar, rodeada de rostros que apenas lograban disimular su nerviosismo, miré a mi padre, cuyo rostro arrugado reflejaba la fragilidad del tiempo, pero aún conservaba aquella expresión severa que siempre había definido su carácter. La reunión, pensada para celebrar un pequeño logro familiar, se tornó en un escenario inesperado. Él, con una voz débil pero cargada de un peso que parecía desafiar su edad, rompió el silencio diciendo: «Isabel, hija, he pensado mucho en todo lo que ocurrió. En aquellos días oscuros, no sé si puedo pedirte perdón, pero quiero que sepas que siento mucho todo el dolor que te causé». Sus ojos, que en otro tiempo habían sido glaciales y duros, ahora titilaban con una chispa de arrepentimiento que parecía querer atravesar siglos de silencio y sufrimiento. La tensión se apoderó del ambiente, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Mis manos temblaban ligeramente, y la respiración se volvió pesada, como si la misma gravedad de sus palabras me hubiera anclado al suelo. La sala quedó en silencio, solo rota por el pequeño roce de las cortinas y el susurro de su voz quebrada.
De repente sentí como una corriente de emociones cruzaba por mi cuerpo. Rabia, tristeza, un destello de compasión y, sobre todo, la duda de si aquel acto sincero era un paso hacia la redención o solo un eco tardío de sus propios remordimientos. Miré sus manos, temblorosas y envejecidas, y pensé en los años que habrían pasado para llegar hasta ese momento. Entonces, con una voz que apenas lograba contener la emoción, le respondí: «Papá, no busco tu perdón, porque sé que no puedo cambiar lo que ocurrió. Pero sí necesito que entiendas que esa parte de mí, que fue marcada por tu violencia, no se apaga fácilmente. La historia que llevo dentro no es solo la de una niña que sufrió, sino también la de alguien que luchó por su libertad y por recuperar su dignidad. Tú fuiste parte de esa historia. Y aunque duele mirarte ahora, también sé que en tu arrepentimiento hay un atisbo de humanidad. Solo quiero que sepas que, en esta vida, aprendí que perdonar no siempre significa olvidar, sino aceptar que el pasado, por doloroso que sea, forma parte de quien soy hoy. Y que, a pesar de todo, aún conservo la esperanza de que en la vulnerabilidad también reside la verdadera fuerza». La palabra perdón quedó suspendida en el aire, en una especie de promesa tácita, mientras en mi interior la fortaleza se rearmaba, consciente de que aquella conversación era solo un pequeño paso en un camino largo de sanación. Con las lágrimas desbordándose en mis ojos y el pecho acelerado, reuní toda la valentía que me quedaba para levantar la voz en aquel momento que parecía detener el tiempo. La habitación se quedó en un silencio tenso, solo roto por el susurro entrecortado de mis palabras, que salían temblorosas, pero firmes. Miré al rostro de mi padre, ahora vulnerable, con sus ojos apagados y una expresión que parecía buscar redención en medio de su propio tormento. La piel de mis manos temblaba al recordar cada noche de miedo que había guardado en silencio, cada palabra de abuso que había intentado olvidar, pero que ahora, en aquel instante, se revelaba con toda su crudeza. «Papá, tengo que decirte algo que he guardado por mucho tiempo». Empecé, con la voz rota pero decidida. «No puedo seguir ocultando que tú fue quien me lastimó, que en esos momentos me sentí sola y sin esperanza, que tu violencia dejó marcas que ni el tiempo ni el silencio lograron borrar». La dificultad de pronunciar esas palabras me desgarraba por dentro, y mientras lo hacía, mis manos apretaron los puños del cojín frente a mí, como si con esa acción pudiera negar la realidad. Él, con el rostro pálido y una expresión que oscilaba entre la confusión y el arrepentimiento, soltó un suspiro profundo y bajó la mirada. La atmósfera se volvió pesada, densa, como si el peso de tantos años de secretos estuviera colgando en el aire, esperando una confesión que parecía romper con siglos de silencio. Yo, con la voz entrecortada por el llanto contenido, continué: «No busco que me pidas perdón, porque sé que eso no puede cambiar lo que pasó, pero sí necesitaba que supieras que en mí todavía vive esa niña que sufrió, que luchó por sobrevivir en medio del miedo. Tú fuiste parte de mi historia, y aunque duele aceptarlo, también me enseñaste que la verdadera fuerza está en enfrentar lo que nos duele, en no permitir que el pasado nos destruya del todo». Mis palabras se quedaron suspendidas en el aire, como una promesa de enfrentamiento y de liberación. Él, con la cabeza baja, soltó un suspiro que parecía una rendición silenciosa, y en ese instante, en medio del dolor y la vulnerabilidad, sentí que por fin había puesto en palabras lo que llevaba tanto tiempo enterrado en lo más profundo de mí. La luz de la tarde atravesaba la ventana, iluminando su rostro y reflejando en mi alma un destello de esperanza, la esperanza de que, quizás, en esa confesión, también pudiera encontrar un pedazo de paz que tanto buscaba. El silencio se hizo pesado en la habitación, solo roto por el suave susurro de su respiración entrecortada. Manuel, con las manos temblorosas y la mirada fija en una esquina lejana, levantó lentamente la vista. Sus ojos vidriosos reflejaban una mezcla de derrota y arrepentimiento. La luz mortecina de la tarde bañaba su rostro cansado, y por primera vez en décadas, sus palabras rompieron la barrera del orgullo y la rabia acumulada. Con voz trémula, casi como un suspiro desgarrado, dijo:
No puedo negar lo que fui. No puedo esconderme detrás de una máscara más. A los gritos, a los golpes. Eso fue parte de mí, sí. Pero también fue un reflejo de mi propia guerra interna, de mis heridas que nunca sanaron. La tensión en el aire aumentó, y en ese instante, Isabel sintió cómo algo en su interior se derrumbaba, pero también se reconstruía. Ella, con lágrimas contenidas, le miró fijamente, sin interrumpir, dejando que sus palabras atravesaran décadas de silencio. Él continuó, con la voz quebrada. Sé que no puedo cambiar el pasado, y tampoco espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que llevo el peso de lo que hice, y que mi lucha más dura ha sido aprender a perdonarme a mí mismo por haber sido esa sombra que te atormentó. No busco tu perdón, porque sé que no merezco nada de eso. Pero sí anhelo que entiendas que también fui víctima de un dolor que nunca supe cómo enfrentar. La guerra en mí fue más fuerte que cualquier palabra de arrepentimiento. Sus manos se apretaron en su regazo como si sostuvieran el peso de su culpa. La sala quedó en silencio otra vez, solo roto por el leve temblor de su voz que, por fin, traía a la luz la confesión más profunda y dolorosa. El reconocimiento de su propia vulnerabilidad, la lucha silenciosa contra su pasado y el atisbo de un deseo de redención que todavía luchaba por salir a la superficie. Isabel, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió en ese instante que esa confesión no solo era una rendición, sino también una puerta abierta a la posibilidad de sanación. Un acto de valentía que, aunque tardío, podía marcar el comienzo de una paz que llevaba mucho tiempo buscando. En ese silencio profundo, Isabel sintió como una corriente de emociones se arremolinaba en su pecho, una mezcla implacable de liberación y tristeza que le atravesaba las entrañas con una intensidad que parecía abrirse paso entre décadas de dolor contenida. Sus manos temblorosas apretaron con fuerza el borde de la vieja silla de madera, como si ese gesto pudiera sujetar los fragmentos dispersos de su alma. La mirada fija en la pared, pero en realidad perdida en un rincón oscuro de su memoria, pronunció con voz quebrada, casi un susurro. No, no es por él, ni siquiera por lo que él fue. Es por mí, por ese peso que llevo cargando desde que era niña, por la cárcel invisible en la que me encerré con mis propios silencios. La sala, decorada con objetos que parecían restos de una vida de lucha silenciosa, parecía contener en su aire la carga de un pasado que aún no lograba soltar del todo. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando en el suelo un mosaico de sombras y destellos dorados, como si el tiempo mismo intentara aliviar esa herida que permanecía abierta en la piel de su corazón. Isabel se permitió una respiración entrecortada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos, pero también cómo, en esa misma oleada, surgía una chispa de calma, una pequeña chispa de paz que le susurraba que, aunque el proceso no terminaba allí, esa confesión había sido el acto más valiente que había podido dar en toda su vida. Perdonar no significa olvidar, continuó con un tono suave pero firme. Es dejar de cargar con el peso que me aplastó tantos años, aceptar que fui víctima, que también tuve que luchar para no convertirme en otra sombra más del horror que viví. Es entender que mi libertad no depende de su arrepentimiento, sino de que yo misma decida soltar esa cadena. En ese instante, Isabel sintió como una lágrima rodaba lentamente por su mejilla, pero también como su garganta se relajaba, dejando escapar un suspiro profundo, como si por fin lograra liberar un silencio que le había acompañado toda la vida. La tristeza persistía, sí, pero también emergía una esperanza renovada, una promesa silenciosa de que su historia, por dura que fuera, había encontrado su camino hacia la redención interna, y que, en ese acto de perdón que no buscaba la aprobación de nadie, había empezado a sanar las heridas que la habían marcado desde la niñez. Con una mano temblorosa, Isabel se acercó a la mesa donde descansaba una carta amarillenta, enmarcada por años de polvo y silencio. La tomó entre sus dedos, sintiendo la textura áspera del papel y el peso de un pasado que había mantenido atrapado en sus entrañas durante décadas. La miró con ojos vidriosos, como si pudiera revivir cada palabra, cada lágrima, cada suspiro que había quedado sellado en esas líneas.
Sus dedos temblaron al deslizar la carta por encima del fuego de la vela, cuyas llamas danzaban con una luz tenue y cálida en la penumbra de la habitación. En un susurro casi imperceptible pronunció: «Hoy dejo ir». La hoja empezó a arder lentamente. El roce del papel contra la llama creaba un sonido sutil, como el último aliento de un secreto enterrado. Isabel observó cómo las llamas lamían las esquinas, cómo el humo gris se elevaba en espirales finas, llevando consigo el peso de tantos años de dolor, de silencio, de miedo. Cada centímetro de esa carta parecía arder con la intensidad de su liberación, como si, en ese acto simbólico, lograra desprenderse de aquel pasado que la había aprisionado entre sombras. Sus ojos se cerraron por un instante, y en ese silencio interno, sintió una mezcla de tristeza y alivio. La imagen del rostro de su padre, la voz áspera, los golpes, los gritos, todo parecía fundirse en la llama, consumido en un instante de justicia y perdón. Cuando la carta quedó reducida a cenizas, Isabel se quedó allí, quieta, contemplando las cenizas aún humeantes, con una sonrisa débil pero sincera. En ese acto de renuncia, en esa ceremonia íntima, había sellado su voluntad de seguir adelante, de dejar atrás las heridas que la habían perseguido toda su existencia. La llama ya no ardía, pero en su interior, un fuego nuevo comenzaba a encenderse, el de la esperanza y la paz. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el cielo oscuro a través de la ventana, y susurró con voz firme y pausada: «Ya no hay cadenas que me atan. Ahora, por fin, puedo respirar libre». Y en esa noche silenciosa, Isabel comenzó a escribir en su alma el capítulo final de su historia, uno en el que la luz lograba atravesar las sombras y la memoria se transformaba en un acto de valentía y redención. Sentada en su confortable butaca, en la pequeña sala que siempre fue su refugio, Isabel observaba con una sonrisa serena a su nieta, que se había acomodado a su lado con los ojos llenos de curiosidad y respeto. La luz suave de la lámpara dibujaba sombras en su rostro, acentuando las arrugas que llevaban la historia de una vida marcada por el sufrimiento y la valentía. La mujer de 92 años, con una voz tranquila pero profunda, comenzó a relatar su historia, esa historia que había guardado durante décadas en un rincón oscuro de su alma, ahora dispuesto a salir a la luz. «Nena, quizás nunca pensé que llegaría a contar esto con tanta calma, pero hoy siento que tengo que hacerlo», dijo, tomando entre sus manos un pequeño objeto que descansaba sobre la mesa. Una vieja muñeca de trapo, rota en algunos lugares, símbolo de su infancia perdida y de los momentos en que su espíritu se aferraba a la esperanza. Mirando la muñeca, prosiguió: «Cuando yo tenía tu edad, la guerra ya había destruido muchas cosas, pero también había despertado en mí una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Mi padre y mi tío no solo me maltrataban física y verbalmente, sino que intentaban borrar mi esencia, hacerme sentir pequeña, indefensa. Recuerdo los gritos en la casa, cómo los ecos de los disparos y las bombas retumbaban en mis oídos mientras ellos me humillaban, como si mi sufrimiento fuera solo una sombra que debía soportar sin quejarme». Sus dedos temblorosos acariciaron la muñeca, mientras su mirada se volvía más intensa, como si reviviera cada instante doloroso. Pero un día, algo dentro de mí cambió. No sé si fue el miedo, la rabia o la esperanza. Quizás todo junto. Me di cuenta de que no podía seguir así, que debía luchar por mi libertad, aunque eso significara arriesgarlo todo. Con mucho cuidado planifiqué mi escape. La noche en que decidí huir, el aire olía a tierra mojada y a miedo, pero también a una promesa de salvación. Tenía apenas 12 años, pero mi corazón latía con la fuerza de un guerrero. Cuando mi tío vino a buscarme para llevarme a un lugar que no quería ir, sentí que era el momento de actuar. Aproveché un descuido, me escondí entre los matorrales y corrí sin mirar atrás, con el corazón en la garganta y la esperanza clavada en la memoria. Sus ojos brillaron con una chispa de orgullo y dolor a la vez. Recorrí kilómetros en medio del caos, enfrentando la incertidumbre de un mundo que parecía desmoronarse a mi alrededor. Pero nunca perdí la fe en que podía salir de esa oscuridad.
La lucha no terminó cuando escapé, sino que apenas comenzó. La culpa, el miedo y la vergüenza intentaron atraparme, pero también aprendí que resistir era mi única opción, que mis heridas no me definían y que la verdad era el único camino para sanarme. Ahora, al contar esto, siento que por fin puedo dejar atrás esa niña asustada, esa mujer que siempre llevó la carga de su pasado, y abrir la puerta a una paz que, aunque tardía, finalmente se ha instalado en mi alma, porque sé que, en medio de la tormenta, aprendí a ser fuerte, y esa fuerza es la que hoy me permite compartir mi historia sin miedo, con la esperanza de que alguien más pueda encontrar en ella el valor para también luchar. Isabel terminó su relato en un suspiro profundo, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellas, mientras la tarde caía lentamente, llevando consigo el peso de los años y la promesa de una nueva libertad. Sentada en el viejo sillón de madera, con las manos entrelazadas sobre sus piernas temblorosas, Isabel miró el horizonte con una mezcla de calma y determinación. Sus ojos, profundos y llenos de historias no contadas, brillaban con una luz que parecía desafiar el paso del tiempo. Tomó aire lentamente, como si quisiera absorber toda la fuerza que aún conservaba, y luego soltó una carcajada suave, casi como un suspiro, antes de hablar con la voz entrecortada por la emoción. Mi niña interior siempre me pidió que no guardara más secretos, que la liberara de esas cadenas invisibles que me ataron durante tantos años, empezó, su mirada fija en una fotografía antigua que descansaba sobre la mesa. Sé que muchas veces pensé en qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido esa chispa de rebeldía, esa hambre de libertad que, aunque pequeña, fue suficiente para que ahora esté aquí, contando mi verdad. La gente me mira y no entiende. Piensan que soy una anciana frágil, pero ¿saben qué? No saben nada. La fuerza que tenía en esos momentos de oscuridad, cuando mi cuerpo y mi alma estaban en juego, esa fuerza aún vive en mí. Y hoy, más que nunca, entiendo que contar esto no solo me libera, sino que puede sembrar un poquito de esperanza en quienes aún llevan sus heridas en silencio. Porque, ¿saben? Si la verdadera valentía no es solo luchar contra los demás, sino también contra uno mismo, contra esos fantasmas que nos persiguen y que, en su silencio, nos devoran lentamente. Cuando decidí relatarme la historia, no fue solo para quitarme un peso, sino para dejar un legado, para que alguien que esté escuchando en algún rincón oscuro de su corazón se sienta acompañado, comprendido y, sobre todo, inspirado. La historia que llevo dentro no es solo mi pasado, es una llamada a la resistencia, a creer en la luz que puede renacer incluso en las noches más densas. Y si hoy puedo sentarme aquí y hablar sin que el miedo me apriete la garganta, es porque aprendí que la verdad, aunque duela, es la llave que abre las puertas de la libertad verdadera. Por eso les digo con toda mi alma, no tengan miedo de contar su historia, porque en ella puede residir la salvación no solo para uno, sino para muchos que todavía necesitan escuchar que no están solos, que siempre hay una salida, aunque a veces el camino parezca oscuro y sin fin. Isabel, con la vista fija en el álbum de fotos que descansa sobre la mesa, sintió como una oleada de emociones le atravesaba el pecho. Sus dedos temblorosos recorrieron con cuidado la portada, tocando la superficie gastada por los años, como si buscara en esas páginas el reflejo de una niña que ya no existía, pero que aún vivía en sus recuerdos más profundos. La imagen en esa fotografía mostraba a una pequeña de ojos grandes y expresión de miedo, con el cabello despeinado por el viento y la boca apretada por la tensión de un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor, pero en su mirada se podía leer también algo más potente. Una chispa de determinación, esa misma que la había llevado a luchar, a resistir, a no dejarse doblegar. Isabel cerró lentamente el álbum. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas, y en un susurro que parecía salir desde lo más hondo, recordó aquella tarde en que, siendo apenas una niña, decidió que no sería víctima del silencio ni del temor. No puedo seguir así, le había susurrado a su reflejo, en el espejo, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Algún día voy a contar mi historia y voy a liberar el peso que llevo adentro.
La imagen de ella misma, con esa expresión marcada por la angustia, pero también por la voluntad de sobrevivir, se convirtió en un símbolo de todo lo que había sido, de toda la oscuridad que había atravesado y de la fuerza que había descubierto en su interior. En ese instante, Isabel sintió cómo el pasado, en su rostro infantil, la llamaba a recordar que, aunque los fantasmas de la violencia y el miedo la habían perseguido durante décadas, su historia no había terminado allí. La luz de esa niña todavía ardía en su corazón, lista para iluminar los caminos que aún le quedaban por recorrer, porque sabía que, en ese acto de recordar, también residía su poder de seguir adelante y, finalmente, cerrar esa etapa con dignidad, con amor propio y con la certeza de que su lucha había valido la pena. La niña de la fotografía, esa que en su niñez había temido por su vida y había decidido luchar por ella, ahora la miraba con una expresión de paz que solo la verdad y la aceptación podían regalarle. Isabel levantó el álbum con delicadeza, como si sujetara un tesoro sagrado, y en ese gesto silencioso prometió que su historia, por más dura que hubiera sido, sería compartida para que otros encontraran en ella la fuerza que ella misma había aprendido a cultivar. Porque, al final, esa niña de la foto y la mujer que ahora era estaban unidas por la misma llama indestructible de la esperanza y la resistencia, y en esa unión hallaba su mayor victoria: la certeza de que su historia, por dura que fuera, era también un acto de amor y liberación. Con una voz profunda y llena de una calma que parecía haber surgido de las entrañas mismas de su espíritu, Isabel tomó el viejo reloj de pared y lo sostuvo frente a ella, como si fuera un símbolo de su tiempo detenido. Miró hacia la ventana, donde el sol de la tarde se filtraba en destellos dorados, y después volvió su mirada fija en mí, sus ojos brillando con una mezcla de intensidad y serenidad. «¿Sabes?», empezó, su voz temblorosa pero firme. «La historia de mi vida nunca fue solo un relato de sufrimiento. Fue también una lección de resistencia, de esa fuerza que uno descubre en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y solo queda aferrarse a la esperanza más cansada. Durante años guardé en silencio lo que me hicieron, como si esconder la verdad pudiera aliviar el peso, pero en realidad solo me mantenía atrapada en esa cárcel invisible que creé con mis propios miedos. Hasta que un día, cuando tenía casi 90 años, entendí que la única forma de liberarme era enfrentando esa sombra con la luz de mi propia verdad. Me miré en el espejo y me dije, no más. Y en ese instante decidí hablar, contar lo que viví con toda la valentía que aún me quedaba. No fue fácil, porque la memoria a veces se resiste, como si quisiera mantenerme en aquel lugar de dolor y silencio, pero aprendí a convivir con ella, a aceptarla sin permitir que me venciera. La historia que hoy comparto no busca justificar el mal, sino mostrar que incluso en medio de la tormenta más feroz, hay un destello de esperanza que puede iluminar el camino hacia la libertad. Porque, al final, mi mayor victoria fue entender que mi pasado no define mi destino, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar, de aceptar y, sobre todo, de seguir adelante con la cabeza en alto. Esa niña que temió por su vida ahora sonríe con la certeza de que su lucha valió la pena, y que su historia, por dura que haya sido, es también un acto de amor y de resistencia, una prueba de que la luz siempre puede vencer a la oscuridad si uno se atreve a buscarla.